Capítulo 181. Tianer, te amo. Esto tampoco era porque le tenía tanta consideración a Sogeiki, o le daba tanta importancia. Era porque no podía tener su cara tirada así. Él había establecido las reglas, y bajo su vigilancia, Gusite todavía se había atrevido a hacer tal cosa. Eso era equivalente a bofetear al señor de la montaña celestial de la nieve. ¿Cómo podría continuar con esta competencia? Maestro. Con un ruido sordo, Wu Jingbin se arrodilló frente a Xiao Tian, con los ojos enrojecidos. Maestro, por favor dame una oportunidad. Desde joven, he amado a Tianer durante 20 años. Te lo ruego, por favor dame una oportunidad en esa última pelea. Mi padre estaba equivocado, y estoy dispuesto a disculparme por ello, disculparme contigo y con Sogeiki. Sin embargo, no puedo dejar que Tianer se vaya así, no estoy satisfecho. Se podría decir que Wu Jingbin fue criado y enseñado completamente por Xiao Tian. Mirando las lágrimas en sus ojos, la fea expresión en el rostro de Xiao Tian se alivió. Sin embargo, como ya había hablado, no lo cambiaría fácilmente. Con otro gruñido frío, agitó su manga, haciendo un gesto para que se fueran. Gusite no esperaba que Xiao Tian fuera tan estricto, incluso hasta el punto de despojarlo de su posición como el Rey León. Ese era el poder de la montaña celestial de la nieve, y en todo el imperio Gonzhou, solo el señor de la montaña celestial de la nieve podía dominar y controlar todo. Aunque Gusite estaba enojado por dentro, no se atrevió a decir nada. Tenía claro que ya había enojado severamente a Xiao Tian. Si continuaba protestando, incluso si Xiao Tian lo mataba o lo paralizaba, la tribu del espíritu divino del león de tierra celestial no se atrevería a decir nada. En la actualidad, su corazón solo estaba lleno de tristeza y remordimiento. Al ver que su maestro no cambiaría de opinión, de repente, Wu Jingbin se volteó hacia Sogeiki. Apretando los dientes, dijo: Sogeiki, el error de mi padre, lo soportaré. Sin embargo, te lo ruego, por favor dame la oportunidad de disputarte por última vez. Mientras decía eso, de repente levantó su mano derecha para agarrar su hombro izquierdo. Ante la mirada sorprendida de todos los demás presentes, se produjo un sonido de desgarro, y se arrancó por la fuerza todo el brazo izquierdo. Jingbin. Gusite estaba conmocionado. A pesar de sus heridas, saltó hacia adelante para sostener a su hijo. El arrepentimiento llenó cada rincón de su mente. Nunca habría imaginado que una repentina y precipitada decisión suya daría como resultado que su hijo pagara tal precio. Al ver a Wu Jingbin hacer algo así, incluso la expresión de Lon Shiya cambió. Claramente, Wu Jingbin realmente amaba a Tianer, y no era solo una cuestión de la posición del señor de la montaña celestial de la nieve. No piensen que solo porque tenían el atributo divino, podría volver a hacer crecer su brazo. Esa era una hazaña imposible. Incluso si pudieran volver a unir su brazo, el daño a sus nervios y meridianos nunca podría ser reparado por completo. Eso quería decir que las acciones de Wu Jingbin habían cortado completamente su posibilidad de alcanzar la etapa Dios celestial. No importaba cuánto trabajase en el futuro, su futuro solo sería la etapa Emperador celestial. Wu Jingbin se levantó lentamente, pero no reveló ningún signo de dolor. Con los ojos clavados en los ojos de Sogeiki, dijo solemnemente: Pudiste subir hasta la montaña celestial de nieve para luchar por Tianer, y puedo ver que realmente amas a Tianer también. Sin embargo, me siento de la misma manera. No deseo perderte por otros motivos. Por favor, dame una última oportunidad para competir contigo. Si ganas, y Tianer está dispuesta a irse contigo, entonces el compromiso entre Tianer y yo quedará anulado. Sin embargo, si pierdes, entonces te pido que no te enredes con ella por más tiempo. Incluso si ella no me ama ahora, usaré mi propio amor y sentimientos para tocar su corazón. Al ver la mirada obstinada de Wu Jingbin, los ojos de Sogeiki chispearon con respeto. Asintiendo solemnemente con él, dijo: Aunque eres mi rival en el amor, debo admitir que eres digno de respeto. Estoy de acuerdo. Usemos esa ronda final para determinar el vencedor final. Sin embargo, antes de que comience la tercera ronda, primero arregla tu brazo. De lo contrario, no me sentiré feliz con esa victoria. Xiao Tian miró a Wu Jingbin, luego suspiró suavemente. Hijo, ¿por qué torturarte así? Mientras decía eso, agitó su mano, y el brazo desgarrado al costado voló a su agarre. Cuidadosamente, lo pegó de nuevo al hombro de Wu Jingbin, y en un destello dorado brillante, él personalmente comenzó a sanar a su discípulo. El rey tigre Xiaoyin observó desde un lado, asintiendo para sí mismo por dentro. Comparado con Gusite, aprobaba mucho más a Wu Jingbin. No es de extrañar que Big Bro estuviera dispuesto a aceptarlo como discípulo y estuviera dispuesto a pasarle al puesto de señor de la montaña celestial de la nieve en el futuro. Por desgracia, parece que todo ha cambiado ahora.
¿Quién imaginaría que las cosas iban a resultar de esta manera hoy? La curación no tomó demasiado tiempo. Con la poderosa energía celestial de la capa Dios celestial de Xoutian, no tardó mucho en volver a unir el brazo de Wu Jingwin. Por supuesto, incluso él fue capaz de sanar por completo el brazo. Pasaría mucho tiempo antes de que pudiera usarlo normalmente. Wu Jingwin tendría que pasar tiempo inundándolo con su propia energía celestial para que reanude su fuerza en el futuro, pero nunca volvería a ser lo mismo. Xoutian miró a Wu Jingwin, luego a Zhou Weiqing, y dijo solemnemente: no importa quién de ustedes se convierta en mi yerno, estoy muy satisfecho. De acuerdo, esta última prueba ya no la haré yo. Después de todo, estarán compitiendo para ser el esposo de Tianer, así que ella hará la elección final. Al escuchar esas palabras, Wu Jingwin estaba extremadamente ansioso. Sabía lo importante que era Zhou Weiqing para Tianer, y si ella era la que tomaba la decisión, no tendría ninguna posibilidad. Naturalmente, Xoutian podía ver el cambio en la cara de Wu Jingwin. Solemnemente, dijo: Jingwin, no estés tan ansioso. Esta vez, haré que Tianer tome la decisión en una circunstancia particular. He sellado temporalmente los recuerdos de Tianer, y ella solo tiene sus instintos. En tal circunstancia, cada uno de ustedes tiene 5 minutos para profesarle su amor, y usar sus palabras para moverla. Al final, quien quiera que elija será su esposo. Esta vez, no tiene nada que ver con tu nivel de cultivo o sus capacidades de combate, sino con si Tianer puede aceptarles o no. Al escuchar las palabras de Xoutian, Wu Jingwin finalmente se calmó. Tanto él como Zhou Weiqing intercambiaron miradas, sus ojos se llenaron de espíritu de lucha. Ninguno de los dos se daría por vencido fácilmente. 5 minutos. Solo tenían 5 minutos. Inmediatamente, ambos cayeron en un pensamiento profundo, pensando cómo usarían sus palabras para mover a Tianer. Xoutian le dio una señal al rey tigre, indicándole que vigilara a Gusita y no le permitiera causar más problemas. Luego dio media vuelta y salió de la caverna, claramente trayendo a Tianer aquí. La caverna helada se volvió silenciosa una vez más. Long Shi ya no interrumpió a Zhou Weiqing. Esa prueba final era una pelea entre su carisma y su atracción. Zhou Weiqing cerró los ojos, de pie allí en silencio. En su mente, las imágenes de todas sus interacciones con Tianer pasaron. Había recuerdos dulces y cálidos, pero también dolor y sufrimiento. Sin embargo, todos esos eran recuerdos entre ellos. Zhou Weiqing tenía claro que si realmente quería mover a Tianer, solo podía depender de esos recuerdos. Entonces, ¿qué pasaría si estuvieran aislados? Ellos no significarían nada. Zhou Weiqing tenía confianza en que él podría conmoverla. No pasó mucho tiempo para que Xoutian regresara. Cuando regresó, no solo tenía a Tianer junto con él, sino también a una hermosa mujer vestida de negro de mediana edad. El negro se consideraba un color tabú en la montaña celestial de la nieve. La razón por la cual Long Shi ya vestía de negro era porque le estaba usando como una provocación hacia Xoutian. Para que esa belleza de mediana edad junto a Xoutian usara negro, su estado debía ser bastante único. En cuanto a Zhou Weiqing, instantáneamente reconoció a la señora de mediana edad como la madre de Tianer, el tigre en trópico infernal, Felia. Por supuesto, esa era ella en forma humana ahora. Rápidamente dio un paso adelante, inclinándose respetuosamente. Hola, tía. Felia sonrió levemente pero no dijo nada, permaneciendo al lado de Xoutian, con sus brazos alrededor de los hombros de Tianer suavemente. Nadie más podía imaginarse que esa belleza vestida de negro era en realidad una potencia de la capa Dios celestial, no menor a Xoutian o Long Shi ya. La mirada de Zhou Weiqing voló de Felia a Tianer. En la actualidad, estaba vestida con su habitual bata blanca, pero sus brillantes y enmohecidos ojos morados habían perdido todo brillo. Zhou Weiqing no había visto a Tianer en mucho tiempo, y al verla tan de repente, no pudo evitar sentir que le lloraban los ojos. Tianer había perdido peso y de hecho, era todo por su culpa. Ella realmente había perdido mucho peso. Originalmente, ella había sido gordita y bien curvilínea, pero ahora parecía demacrada, su rostro pálido como si hubiera tenido una enfermedad grave. Incluso su piel perfecta había perdido su brillo y luminosidad habituales. Aunque no habían hablado, Zhou Weiqing podía sentir claramente que en este periodo de tiempo, Tianer había sufrido mucho. Todo era por él. Zhou Weiqing estaba lleno de odio hacia sí mismo por no poder proteger a Tianer, lo que había causado que una niña sufriera tanto en silencio. En ese momento, Zhou Weiqing determinó que no se separaría de Tianer, incluso si tuviese que morir allí. Al ver a Tianer, la expresión de Wu Jingwin estaba agitada. Sabía que esta era su última oportunidad de aferrarse a su prometida, de seguir estando junto a Tianer. Todo dependía de los próximos 5 minutos.
En verdad, él no tenía mucha confianza en su corazón, pero nunca se daría por vencido. Incluso si fuera con su propia sangre, lucharía con sus posibles posibilidades. Xuetian llevó a su hija al centro de la caverna y se volteó hacia los dos jóvenes mientras decía: en un momento, les daré a cada uno de ustedes 5 minutos. Como cada uno tiene su turno, el otro no podrá escuchar. Usaré mi energía celestial para impedir que el otro escuche. Como Jingbing es originalmente el prometido de Tianer, él irá primero. Sogweikin, ¿tienes alguna objeción? Sogweikin negó con la cabeza sin dudarlo, su mirada no abandonaba la cara de Tianer. Yo creo en Tianer. Además de mí, Tianer nunca se enamorará de nadie más. Si alguien puede evocar sus recuerdos, seré solo yo. Xuetian lo miró detenidamente antes de volver a Wu Jingbing. Jingbing, esa es tu última oportunidad. Aunque sé que en un principio fuiste prometido de Tianer y que todas las pruebas de hoy te pueden parecer injustas y no tengo más remedio que admitir que algunas de las palabras de Sogweikin fueron correctas. No he sido un buen padre y nunca había pensado en sus intereses lo suficiente. Como tal, esta vez, en la elección final, quiero dejarle que ella tome la decisión. No quiero que sufra por el resto de su vida. ¿Tú sabes? Esta vez, Tianer ya había hecho la preparación para casarse contigo con el fin de cimentar la alianza entre la montaña celestial de la nieve y la tribu del león y luego ella nos dejaría para siempre y permanentemente. Eso no es algo que deseo ver. Si hoy puedes mover a Tianer con tus palabras y hacer que ella te elija, entonces me anularé sus recuerdos y dejaré que sea tu esposa así. De lo contrario, el maestro solo puede pedirte perdón. Espero que puedas entender. Wu Jingbing vio el toque de disculpa en los ojos de Xuetian, y asintió con gravedad. Maestro, puedo entender tus sentimientos. Haré mi mejor esfuerzo. Xuetian asintió y dijo: bien, comencemos entonces. Primero te daré 5 minutos. Mientras decía eso, Xuetian levantó su mano derecha, y una capa de tenue luz dorada se extendió, envolviendo al grupo de 3 junto con Wu Jingbing. En el exterior, Sogweikin y Lon Shi ya no podían ver nada, pero aún podían ver claramente lo que estaba pasando dentro. 5 minutos. Los siguientes 5 minutos decidirían si podía pasar el resto de su vida con su amor. En ese instante, la frente de Wu Jingbing se llenó de sudor. Incluso cuando se había arrancado antes su propio brazo, no tenía esa expresión, sus ojos estaban llenos de esperanza, pero aún más de inquietud y ansiedad. Dando un pequeño paso hacia adelante, Wu Jingbing se arrodilló ante Tianer con una sola rodilla. Justo en ese momento, Xuetian también liberó su control espiritual sobre Tianer, lo que le permitió recuperar parte del conocimiento. Tianer, soy yo. Soy tu gran hermano Wu, dijo Wu Jingbing en voz baja. Tianer miró distraídamente a Wu Jingbing. Actualmente, su corazón estaba perdido, con la mayor parte de su memoria desaparecida. Ella solo tenía los recuerdos de todo antes de los 5 años, así como sus instintos básicos. Originalmente, Xuetian ya había establecido su decisión de permitir que Tianer se casara con Sogweikin. Sin embargo, cuando vio que Wu Jingbing se arrancaba su propio brazo, le había afectado mucho. Después de todo, Wu Jingbing era el discípulo que había creado todos estos años, y sus acciones demostraron que realmente amaba a Tianer. ¿Quién iba a decir que Jingbing no podía darle felicidad a Tianer? Al menos, él no era tan playboy como Sogweikin. Como tal, Xuetian había decidido dejar a Tianer con un recuerdo de 5 años. Esto también significaba que ella sabría quién era Wu Jingbing, pero no quién era Sogweikin. Sin lugar a dudas, eso le daba a Wu Jingbing una ventaja obvia. Hacia la decisión de su marido, Felia no dijo nada, permitiéndole hacer lo que deseaba. Big Bro. Una voz tierna sonó desde Tianer, sonando conmovedora y dulce para los oídos de Wu Jingbing. Wu Jingbing se llenó de alegría, avanzando un poco emocionado. Tianer, soy yo. Soy tu Big Bro. Big Bro te quiere mucho, ¿te acuerdas? Te llevé a atrapar a esos pequeños lobos de la nieve, entonces estabas tan asustada, no hace mucho tiempo. Le prometiste a Big Bro que cuando seas vieja te convertirás en la esposa del Big Bro. No volverás a tu palabra, ¿verdad? Tianer miró distraídamente a Wu Jingbing. ¿Convertirse en la esposa del Big Bro? Pero ¿y Big Bro, por qué te has vuelto tan viejo? Wu Jingbing se sorprendió. Incluso Xuetian quedó impotente sin saber si reír o llorar. De hecho, solo había dejado a su hija los recuerdos de hasta los 5 años. Sin embargo, eso también significaba que había retrocedido a una edad mental de 5 años. Ahora y a los 30 años, ¿cómo podría verse Wu Jingbing como cuando tenía 15 años? Después de un momento de aturdimiento, Wu Jingbing dijo rápidamente, porque Big Bro y Tianer han crecido. Papá, estoy un poco asustada.
Big Brogu parece haber cambiado. Tianer murmuró. Xuetian acarició suavemente el cabello de su hija. En ese instante, pareció ver a la preciosa joven hija que también se había quedado a su lado, sin estar dispuesta a separarse de él. Cada vez que ingresaba a un cultivo a puerta cerrada, ella lo miraba con mala cara y lo miraba sin querer separarse. En ese momento, su corazón se llenó de amor y ternura. Tianer, ¿entonces te gusta tu Big Brogu? El Big Brogu te trata tan bien, ¿serás su esposa? Me gusta Big Brogu, dijo Tianer sin dudarlo. El Big Brogu siempre me protege, así que me gusta. Escuchando sus palabras, las lágrimas corrieron por la cara de Wu Jingbin con alegría. Yo de verdad. Déjame protegerte siempre. Tianer parpadeó inocentemente. Pero ¿y si me gusta el Big Brogu significa que tengo que casarme con Big Brogu? Papá, no entiendo. Wu Jingbin se congeló, la esperanza que repentinamente había ardido en su corazón se aplastó con un golpe pesadamente masivo. Solo podía mirar a Tianer aturdido. Por un tiempo, no supo qué decir. En ese momento, ella era como una niña pequeña y, sin importar lo que él dijera, no dejaría los brazos de su padre para entrar en los suyos. So Wei-King estaba mirando desde fuera del escudo de luz. La expresión de su rostro era tranquila y confiada, pero en verdad, sus manos estaban fuertemente apretadas en puños. En ese momento final, ¿cómo podría no estar nervioso? No importa cuánta confianza tuviese, ¿cómo podría ser absoluta? Aunque vio que Tianer estaba hablando, y la expresión de Wu Jingbin se volvía más agitada y ansiosa, So Wei-King no se relajó en lo absoluto. 5 minutos, ¿por qué parecían tan lentos? Era como si hubiera pasado un siglo entero antes de que Wu Jingbin pareciera finalmente incapaz de controlarse, levantándose y moviéndose justo enfrente de Tianer, derramando todo lo que tenía en su corazón. Desgraciadamente para él, casi al mismo tiempo, Felia, que había estado parada al lado de Xuetian, de repente dio un suave suspiro y dio una palmada en el hombro de su esposo. Los 5 minutos habían terminado. La luz dorada se desvaneció, y Wu Jingbin todavía estaba parado allí gritando ansiosamente. Tianer, soy tu Big Brogu que te protegerá para siempre. ¿Por qué no te casas conmigo? Big Brogu no te forzará, déjame abrazarte por favor, como cuando éramos jóvenes. Sin embargo, Tianer parecía estar asustada, negándose a dejar los brazos de su padre mientras se aferraba a él, sin siquiera mirar a Wu Jingbin. En ese punto, el rostro del rey león Wuxi estaba pálido. Mirando a su hijo, suspiró y dijo en voz baja, niño tonto, estabas demasiado ansioso e impaciente. Incluso si tuviste la oportunidad, la has tirado a la mierda ahora. Como dice el refrán, un espectador ve las cosas con una mente clara. Al ver la mirada ansiosa y agitada de su hijo, y mirando a Tianer que había perdido la mayor parte de su memoria y estaba en un estado frágil. Al ser presionada así, ¿cómo podría ella no tener miedo? Jingbin, suficiente. Si Song Wei-King no obtiene la aprobación de Tianer, tendrás una segunda oportunidad más tarde. Xuetian suspiró, tratando de consolarlo. El cuerpo de Wu Jingbin se balanceó, y su rostro palideció repentinamente. Con un sonido de repente vomitó un bocado de sangre mientras se tambaleaba hacia atrás unos pocos pasos. De repente sintió que Tianer lo estaba dejando más y más. Si no fuera porque el rey tigre Xuetian avanzaba rápidamente para apoyarlo, se habría caído al suelo. Xuetian volteó su mirada hacia So Wei-King. Para ser honesto, no deseaba ver este espectáculo, el precioso discípulo que había creado y arreglado con todo su esfuerzo, ahora estaba recibiendo un golpe tan grande de su hija. Pero aún, podría no ser capaz de recuperarse de ese revés. Todo eso era debido a este joven frente a él, So Wei-King. No importa cuán sobresaliente y talentoso era, cómo podría reemplazar fácilmente a Wu Jingbin en el corazón de Xuetian, a quien había creado desde joven. Como tal, el corazón de Xuetian estaba realmente en un lío. Es tu turno. Xuetian le dijo con calma a So Wei-King. So Wei-King asintió, moviéndose a 5 yardas de Tianer antes de detenerse. En este momento, sus puños se volvieron a abrir, mientras la miraba tiernamente. A diferencia de Wu Jingbin, no parecía agitado en lo absoluto. Por el contrario, se quedó allí, mirando a Tianer con calma. En la actualidad, So Wei-King ya se había cambiado a un nuevo conjunto de ropa, y había reprimido toda su energía celestial, sin una pizca de aura filtrándose. Simplemente se quedó allí, mirando a Tianer, su mirada tierna y claramente llena de amor. Originalmente escondida en el abrazo de su padre, Tianer pareció sentir algo, y lentamente levantó la cabeza para mirar a So Wei-King. En ese instante cuando su mirada finalmente se encontró con la suya, su cuerpo entero tembló ligeramente. Aunque todavía parecía desconcertada y confundida, su corazón de alguna manera había comenzado a correr.
Esa persona de extraño aspecto frente a ella, de la que no recordaba nada, estaba de alguna manera tirando de las fibras de su corazón. Al principio, su mirada intentaba escapar, hasta que lentamente se volteó. Tianer solo siguió mirando a Seo Wei-Kim, como si tratara de recordar algo con dificultad, pero no podía hacerlo. Lentamente, una expresión dolorida cruzó sus hermosas facciones. Fat Cat, dijo Seo Wei-Kim suavemente. En ese instante, entre todo el grupo reunido allí, 4 personas se congelaron a la vez. Como todos sabían, los tigres eran parte de la familia de los felinos, quizás los más fuertes entre la familia de los felinos. Entre el grupo entero, 4 de ellos eran tigres. Además de Tianer, el señor de la montaña celestial de la nieve Xueotian, el tigre entrópico infernal Felia y el rey tigre Xueoyin, ¿no eran todos una clase de tigre? Con esa única frase Fat Cat, los 3 casi vomitaron sangre. Las caras de las 3 potencias se volvieron extrañas, especialmente la de Xueotian, cuya cara se retorcía incontrolablemente. En el costado, Long Shilla estaba tratando de forzar una sonrisa, mientras miraba a Xueotian con una extraña expresión en su rostro. Reflexionando para sí mismo. Fat Cat, qué buena frase para usar. Quizás debería empezar a llamar a ese viejo monstruo Xue también así. Sin embargo, las mismas 2 palabras tenían una sensación totalmente diferente en los oídos de Tianer. Como un martillo de guerra pesado, golpeando directamente las puertas blindadas y cerradas de su corazón, haciendo que todo su cuerpo temblase violentamente. En toda su vida, solo Seo Wei-Kim la había llamado así, y así era como la había llamado en todos los años que habían pasado juntos. Como Wu Jingbin ya había fallado, Xueotian había descuidado de elevar la barrera del sonido una vez más. Como tal, todos los presentes realmente habían escuchado las palabras de Seo Wei-Kim. Tianer continuó mirando a Seo Wei-Kim, y su mirada pasó de en blanco, aturdida, en una lucha extraña. Intentaba recordar por qué este extraño frente a ella parecía tan familiar, pero ella no recordaba nada de él. Inconscientemente, ella sintió que esa persona frente a él debería ser importante para ella. ¿Todavía recuerdas cómo nos conocimos? Siempre fuiste muy traviesa, pero siempre te encantaba esconderte en mis brazos, dijo Seo Wei-Kim en voz baja. Su voz era gentil, pero parecía estar llena de una extraña magia, cada palabra golpeaba profundamente en el corazón de Tianer. Jaja. Todavía recuerdo la primera vez que te golpeé las nalgas. Aunque todavía eras una pequeña tigresa blanca, tus pequeñas nalgas todavía eran redondas y suaves, nadie estaría dispuesto a soltarlas. No muy lejos, Wu Jingbin vomitó otro bocado de sangre, mientras miraba enojado a Seo Wei-Kim. La expresión de Xueotian también se puso fea. Realmente quería enviar una bofetada a la cara de ese pequeño mocoso. Las nalgas de su hija habían sido tocadas por ese malcriado mocoso cuando estaba en su forma principal. Felia todavía estaba de pie a un lado, tapándose la boca mientras sonreía débilmente. No pudo evitar pensar para sí misma, no es de extrañar que este travieso niño pudiera atraer a mi hija. Con su apariencia de chico malo de hecho es fácil atraer la atención. En ese momento, todavía no entendía por qué luchabas tanto. ¿No eras solo un pequeño tigre? ¿Cuál era el problema de tocarte? Por fin, solo después de mirarte, me di cuenta de que eras una pequeña tigresa hembra. Wu Jingbin vomitó otro bocado de sangre. Esta vez, no pudo soportarlo más, su cuerpo entero se tambaleó mientras se desmayaba, antes de ser atrapado por Xueoyin. Bastardo, ¿estás tratando de morir? Si sigues hablando así, es mejor que te pierdas. Xueotian tampoco pudo contenerse más, y gruñó enojado hacia Seo Wei-Kim. Estaba empezando a arrepentirse de haberle dado una oportunidad a ese malcriado pequeño mocoso, un maldito mocoso. Long Shilla miró la cara enojada de Xueotian y se rió con ganas, diciendo, esto no tiene nada que ver conmigo, es su maestro anterior quien le enseñó eso. Era como si Seo Wei-Kim no escuchara sus palabras. Todo este tiempo, su mirada todavía estaba fija en Tianer. Suavemente, continuó. Más tarde, todavía te di un baño, y esa vez luchaste aún más duro. Después de eso, me seguiste ignorando por días. Sin embargo, incluso entonces, todavía no me dejaste. De tu cuerpo, pude percibir vagamente algunas reverberaciones de energía. Más tarde, mucha gente me dijo que las bestias celestiales de tipo tigre estaban en la parte superior de entre todas las bestias celestiales. Para entonces, ya sabía que tenías tus propios objetivos y razones para permanecer a mi lado. Tu objetivo era esto y no. Mientras decía eso, Seo Wei-Kim agitó sus manos, los 2 triángulos brillantes una vez más se apilaron, y en unos instantes había invocado una vez más su formación de luz divina 6 supremo.
La luz concentrada pareció llamar la atención de Tianer, haciendo que sus ojos se nublaran momentáneamente. Al instante siguiente, bajo el resplandor de 6 luces, solo quedaron 2 auras. Tiempo y demoníaco. Los 2 atributos santos. Al instante, el cuerpo de Tianer se congeló, antes de que ella comenzara a temblar aún más. Inconscientemente, sus manos también se alzaron, y una luz dorada púrpura parpadeó en ellas. Los atributos divino y espiritual se alzaron, mezclándose con los atributos demoníaco y tiempo de Sogeking. Después de todo, habían tenido una relación íntima, y en ese momento los 4 atributos santos habían pasado por una gran fusión. Incluso antes de eso, se habían cultivado y entrenado muchas veces con los 4 atributos santos. En ese momento, la atracción entre sus atributos y la energía celestial era mucho más fuerte que para cualquier otra persona. Aún así, tan pronto como Sogeking lanzó sus 2 atributos santos solos, en ese instante, tanto Xueotian como Xueoyin sintieron una fuerte sensación de calidez benigna, como si no pudieran esperar para dar un paso adelante para cultivar junto con Sogeking. Por supuesto, debido a la gran brecha entre sus niveles de cultivo, la sensación se diluyó muchas veces, y estaban claros de que no era un gran beneficio para ellos cultivar con Sogeking. Sogeking caminó lentamente hacia Tianer, paso a paso, con las manos extendidas y los 2 atributos santos reverberando. Mientras caminaba, él continuó hablando. En verdad, el momento en que realmente me enamoré de ti fue en la isla Joya Celestial. Originalmente, siempre había sido cauteloso contigo, ya que podía sentir que tenías un propósito y una meta para permanecer a mi lado. En ese momento, tu nivel de cultivación era mucho más alto que el mío, y no me atreví a hacerte nada. Sin embargo, después de los eventos en el Reino Brillo Espacial, mi visión de ti cambió totalmente. Después de eso, cuando supe de la desaparición de mi patria, solo tú te mantuviste a mi lado. Incluso estuviste dispuesta a usar tu posesión más preciada para aliviar mi desesperación y dolor. Si no fuera por ti, no sé cómo podría haber salido de ese estado de depresión. En ese momento, aunque mi corazón estaba lleno de venganza, todavía podía sentir claramente que también había sido capturado por ti. Tianer, ¿todavía lo recuerdas? Solo porque no querías causarme ningún problema adicional, me dejaste esa carta antes de escabullirte. Tú firmaste como tu Tianer, tu Fat Cat, junto con la última pregunta. Ahora que finalmente te he visto otra vez, debo decirte esas palabras que te debo, las palabras que no te dije hace mucho tiempo. Mientras hablaba hasta ese punto, finalmente había llegado hasta Tianer. Las lágrimas se derramaban incontrolablemente de sus ojos. Un hombre no muestra fácilmente sus lágrimas, solo si su corazón está realmente roto. Sus manos se aferraron lentamente a las manos de Tianer, y en ese momento, los 4 atributos santos se arremolinaban alrededor, por encima de sus cabezas, sin ningún signo de rechazo o exclusión, como si estuviesen destinados a estar juntos. Casi instantáneamente, parecieron fusionarse, formando un remolino de 4 colores girando sobre sus cabezas. Tianer, te amo. Mientras hablaba, Sogeking ya estaba sollozando. Una chispa pareció entrar en los ojos aturdidos de Tianer. Cuando la luz regresó lentamente a ellos, una tenue niebla púrpura salió de su cabeza y su cuerpo comenzó a temblar violentamente. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas como las perlas de un collar roto, siguiendo la curva de su mejilla antes de caer. Tianer, te amo. Soy tu pequeño gordito. Por favor despierta. Gritó Sogeking mientras sollozaba. Su voz no era fuerte, pero en ese momento, infectó a todos los presentes. Wu Jingbing había logrado despertar de su desmayo con la ayuda del rey tigre Xueoyin, justo a tiempo para ver ese espectáculo. Su rostro ya pálido se volvió aún más blanco, y cerró los ojos con dolor. Pequeño gordito, mi pequeño gordito y pequeño gordito, pequeño gordito. La luz pareció brotar de los hermosos ojos de Tianer, y con un sollozo, se lanzó bruscamente hacia adelante, rodeando con los brazos el cuello de Sogeking mientras rompía a llorar. Por fin, Tianer había despertado. La tenue nube de niebla púrpura era el sello que Xueotian había usado para sellar sus recuerdos. La huella de Sogeking en su corazón era demasiado poderosa, demasiado profunda. ¿Cómo podría funcionar un simple sello de memoria para eliminarlos? Las palabras de Sogeking, los 4 atributos santos, todo permitió que la semilla en su memoria creciera una vez más. La joven pareja que se amaba profundamente, después de todas sus pruebas y tribulaciones, finalmente se abrazaban de nuevo. En ese momento, todas las palabras y descripciones eran inútiles, solo los sentimientos profundos y las emociones, como si se estuvieran fusionándose en el cuerpo del otro, uniendo sus corazones, para siempre. La expresión fea en la cara de Xueotian se relajó lentamente.
sintiendo los sentimientos de su hija estallar como locos, sabía que las cosas ya estaban hechas de piedra. En ese momento, su mano fue repentinamente captada por la de Felia, quien dijo: «Solo les deseo lo mejor y para que nuestra hija pueda encontrar el amor verdadero, es su fortuna. Al igual que cuando nos conocimos originalmente. Aunque no tuvimos más remedio que separarnos durante 20 años, aunque también pasamos por nuestras propias pruebas y tribulaciones, nunca me arrepentiré. Aotian, abrázame». Los sentimientos que Xueotian había escondido en lo más profundo de su corazón durante 20 años también estallaron, y tiró de su esposa en un profundo abrazo. En ese momento, sus ojos estaban húmedos. Long Shilla estaba radiante de oreja a oreja. Antes de subir a la montaña celestial de la nieve, había estimado que sus posibilidades de éxito eran menos del 10%. Sin embargo, lo habían hecho, lo habían logrado. No fue el nivel de cultivación de Zhou Weiqing, el poder, la capacidad de lucha, su línea de sangre, o incluso sus enseñanzas que habían ganado al final del día, y era una fuerza invencible en el mundo amor. Padre. Después de un tiempo, Tianer finalmente levantó su cabeza del pecho de Zhou Weiqing. Mirando a sus padres en su propio brazo, saltó hacia ellos, abrazándolos también. Mirando a esa mujer frente a ella que no reconocía, su hermoso rostro se llenó de una repentina alegría. Amor, tanto de madre como de padre, eso era para lo que giraba el mundo, y en ese momento, finalmente había recibido ambos a la vez. En la actualidad, Tianer sentía que estaba abrumada de alegría, todo el sufrimiento que una vez había experimentado se había evaporado. Xueotian extendió un brazo, envolviendo a su hija en su brazo. En este punto, desea poder retener a su esposa e hija para siempre así, ¿qué cosa tan increíble sería esa? Sin saberlo, Long Shilla de alguna manera había aparecido detrás de Zhou Weiqing, para darle una patada en las nalgas, mientras decía: «Pequeño tonto. ¿Por qué sigues ahí parado?». Solo entonces Zhou Weiqing despertó sus sentidos, y se apresuró a avanzar rápidamente. Con un ruido sordo, se arrodilló ante Xueotian y Felia, doblegándose 3 veces. «Este pequeño yerno, Zhou Weiqing, saluda a su suegro y a su suegra». Xueotian dio un gruñido y dijo: «Levántate. Si me hacen saber que alguna vez has intimidado a mi Tianer y HMPH, ya sabes lo que sucederá». Capítulo 182. Regresando con una belleza. Zhou Weiqing se limpió las lágrimas de la cara, sonriendo alegremente mientras decía: «No puedo esperar para casarme, ¿cómo podría soportar abusar de ella? Puedes estar seguro de eso». Felia sonrió débilmente y dijo: «¿Estar seguro? No es tan fácil, joven, no es una buena costumbre difundir demasiado tu amor». Al ver los ojos de Felia, Zhou Weiqing no pudo evitar sentir un escalofrío en la espalda. Solo podía sonreír y asentir, sin atreverse a decir nada. Tianer volteó la cabeza, pasando su mirada por Zhou Weiqing antes de aterrizar en Wu Jingwin. Ella se apartó y se volteó hacia Wu Jingwin, inclinándose mientras decía en tono de disculpa: «Big Bro, lo siento mucho. Sé lo que sientes por mí y siempre me has tratado bien. Sin embargo, mi corazón ya es del pequeño gordito. Lo siento». Para ese momento, Wu Jingwin se había enderezado de nuevo, con su mirada fija en Zhou Weiqing. Se mordió el labio y dijo salvajemente: «Zhou Weiqing, recuerda, esto no ha terminado entre nosotros. Actualmente no eres lo suficientemente fuerte, pero debes proteger bien a Tianer. No admitiré la derrota así, incluso si ella se casa contigo, no me rendiré tan fácilmente». Zhou Weiqing sonrió débilmente y dijo: «Bro, si no fuera por el hecho de que somos rivales en el amor, creo que podríamos hacernos amigos. Gracias por amar y cuidar de Tianer todos estos años, eres un oponente digno que debe ser respetado. Aún así, no te daré ninguna oportunidad de robar a Tianer. Ella es mía, en esta vida, en la próxima vida, y por siempre». En ese instante, Zhou Weiqing parecía tener un poder y presencia indescriptible. Había 3 potencias de la etapa de Emperador Celestial y 2 de la etapa Dios Celestial presentes, pero en ese momento, era como si él fuera el centro de atención. Originalmente, las luces de los 4 atributos santos que habían girado sobre las cabezas de Zhou Weiqing y Tianer se fusionaron repentinamente, formando un débil pilar de luz blanca que encerró a Zhou Weiqing, haciendo que todo su cuerpo emitiera una luz. Justo en el medio de su frente, apareció una raya blanca. Esa línea no era un simple tatuaje, tal vez usar la frase línea de Dios sería más apropiado. La línea blanca parecía formar la palabra rey, sin embargo, era como un dragón que la rodeaba, con el círculo exterior siendo de luz blanca. Una sensación tan extraña, todos alrededor podrían sentirla. Al mismo tiempo, toda la energía ambiental de la caverna helada comenzó a precipitarse locamente hacia el cuerpo de Zhou Weiqing.
Esto y esto si ni siquiera Xueutian entendía por lo que Zhou Weiqing estaba pasando. Solo los ojos de Felia se abrieron en shock. Marea principal del cielo y la tierra. ¿Cómo es esto posible y cómo podría ser? Exclamó Felia. Xueutian miró a su esposa con sorpresa. ¿Marea principal del cielo y la tierra? ¿Qué es eso? Sin vacilación, Felia respondió. Solo aquel que ascienda por encima del Dao celestial tendrá la capacidad de convocar y soportar la marea principal del cielo y tierra. Por lo tanto, parece que las leyendas de la antigüedad eran realmente ciertas y la reunión de los 4 atributos santos realmente puede causar un milagro que transformará los cielos. Después de pasar por este bautismo de fuego de la marea principal del cielo y la tierra, sus sentidos espirituales trascenderán a los sentidos divinos, y él será casi inmune a todas las formas de supresión espiritual. Además, debido a que su espíritu celestial estará muy por encima de su propia energía celestial, su futuro cultivo será aún más rápido. Incluso su cuerpo evolucionará lentamente para estar por encima de la etapa del Dao celestial. En verdad, había otras razones que coincidían en este cambio que Zhou Weiqing estaba experimentando, y no era tan simple como lo mencionaba Felia. De lo contrario, dado que Tianer también estaba bañada en el torbellino de los 4 atributos santos, ¿cómo no obtuvo el mismo efecto en ella? Desde que Zhou Weiqing se bañó en el agua de la montaña del espíritu de fuego, él había entrado en un estado único de cultivo. La fusión del espíritu de dragón solidificado y la línea de sangre del dios demonio tigre oscuro ya era una existencia que superaba al Dao celestial. La razón era simple, tanto los dragones como el dios demonio tigre oscuro podían considerarse existencias que estaban en la etapa dios celestial de nivel máximo, quizás incluso un poco más allá. No importara cómo se mirase, esos dos nunca debieron fusionarse. Sin embargo, Zhou Weiqing lo había hecho, y lo había logrado debido a la fusión de los 4 atributos santos. Cuando se completó esa fusión, el nuevo linaje de Zhou Weiqing había llegado a un nivel completamente nuevo, un estado que desafiaba los cielos. Eso no significaba que Zhou Weiqing de repente se volvería invencible o llegaría a la etapa dios celestial instantáneamente, sino que su cuerpo y talento ahora tenían el gran potencial de superar la etapa dios celestial en el futuro. Hacia ese punto, incluso Lon Shi ya no había sido capaz de emitir un juicio, y mucho menos Zhou Weiqing. Después de todo eso, Zhou Weiqing había comenzado a entrenar en la formación de la manipulación de las 6 artes supremas, llegando incluso a crear su propia formación de luz divina 6 suprema. Eso había permitido que su conexión con las energías del mundo se hiciera aún más fuerte, lo que lo acercó más a la naturaleza. Su cuerpo y la energía celestial evolucionaron en un cambio cualitativo. Originalmente, en ese momento, Zhou Weiqing ya tenía el potencial de provocar la marea principal del cielo y la tierra. Sin embargo, en ese momento, la mente y el corazón de Zhou Weiqing no habían estado en armonía y en comprensión, lleno de pensamientos y preocupaciones acerca de Tianer. Además, sin el estallido de la energía fusionada de los 4 atributos santos, no había ningún impulso que lo ayudara a romper los grilletes de los cielos, y solo podía permanecer en su estado actual. Sin embargo, justo en ese instante, había logrado recuperar a Tianer. Mientras sostenía sus manos, la fusión de los 4 atributos santos había estallado en poder. Con su mente y su corazón finalmente en armonía, junto con todas las condiciones previas cumplidas, de hecho abruptamente produjo la marea principal del cielo y la tierra. A partir de este momento, la puerta de la etapa Dios celestial ya estaba oficialmente abierta para Zhou Weiqing. Es decir, en su cultivación futura, sin importar si era la etapa Rey Celestial, la etapa Emperador Celestial o la etapa Dios Celestial, no debería haber grandes cuellos de botella para él. Especialmente con la ayuda de los 4 atributos santos, si él se quedaba cultivando junto con Tianer, existía la posibilidad real de que superase incluso la etapa Dios Celestial y el cambio de joyas celestiales. Incluso Xueutian no pudo evitar revelar una fuerte envidia en su rostro mientras miraba la luz blanca que rodeaba a Zhou Weiqing y ni hablar de los demás. Sin embargo, nadie se atrevió a interrumpir a Zhou Weiqing. Solo Lon Shi ya permanecía ansiosamente cerca de él. Zhou Weiqing todavía estaba recibiendo el bautismo de la marea principal del cielo y la tierra, y todas las potencias en el área, incluso aquellas bestias celestiales ocultas en la montaña celestial de la nieve, se estaban beneficiando mucho de los efectos de ella. Pasaron más de 5 minutos antes de que la marea principal del cielo y la tierra finalmente disminuyera. La piel originalmente bronceada de Zhou Weiqing ahora resplandecía con un brillo interior. Sus ojos eran aún más extraños, ahora negros y brillantes como una gema preciosa, su mirada era seria y profunda, pero sin ningún tipo de fuego. Si uno mirase de cerca, daría una impresión de claridad y pureza increíbles. Felia miró a su yerno, y un brillo apareció en sus ojos.
Solo cuando la marea principal del cielo y la tierra terminó, dio un paso adelante y dijo: Wei Qing, no olvides el acuerdo entre tú y yo. So Wei Qing asintió de inmediato. Suegra, no te preocupes, lo recuerdo claramente. Felia sonrió débilmente antes de voltear su mirada hacia Tianer. Sus ojos se volvieron amables y cariñosos, las lágrimas brotaron mientras decía en voz baja: Tianer, hija mía, mamá puede abrazarte, por favor. Mamá. Aunque Tianer había estado con Felia antes, sus recuerdos habían sido sellados y su conciencia reprimida. Como tal, ella había aprendido nada sobre ella. Ahora que había recuperado sus recuerdos, había adivinado vagamente su importancia, pero al oírla pronunciar esas palabras, no pudo evitar temblar incontrolablemente. Desde muy joven, o desde que podía recordar algo, solo había tenido a su padre, y no a su madre. Viendo a todas esas bestias celestiales teniendo a sus madres, ella era muy envidiosa. Ahora que finalmente conoció a su propia madre, de alguna manera no sabía qué hacer o qué decir. Además de la emoción, su corazón también estaba aturdido y confundido. Quizás, si no fuera por So Wei Qing y la alegría que le había traído, Tianer tal vez ni siquiera podría aceptar a Felia. Después de todo, durante 20 años enteros, ella nunca había aparecido ni una sola vez. Si uno dijese que Xueutian no era un gran padre, entonces Felia ni siquiera era una madre aceptable. Sin embargo, Tianer estaba actualmente en un estado de alegría y fortuna por haberse reunido con So Wei Qing, e incluso el leve odio que había sentido hacia su madre había desaparecido. Lentamente, con voz temblorosa, Tianer dijo: Madre, ¿y por qué no quieres a Tianer? Al escuchar esas palabras, Felia ya no pudo controlarse. Dando un brusco paso hacia adelante, envolvió a Tianer en su brazo, sollozando incontrolablemente. Xueutian rápidamente abrazó tanto a la madre como a la hija, y la familia detrás estaba inmersa en una mezcla de tristeza y alegría, encerrada en un abrazo. Wu Jingbin miró profundamente a So Wei Qing, pero no dijo nada más. Dando media vuelta, apoyó a su padre, y con la ayuda del Rey Tigre, se marcharon en silencio. Podría decirse que esta vez, la llegada de Long Xilla y So Wei Qing había causado que todo el imperio Gongzhou cayera en el desorden, y toda su estructura gubernamental se volvió un lío. Wu Jingbin ya no podría heredar la posición de señor de la montaña, y Wu Zite también había sido despojado de su título de rey, al menos dentro del mes siguiente. Por lo menos, durante un corto periodo de tiempo, todo el imperio Gongzhou se verá envuelto en turbulencias. Sin embargo, sin importar el futuro que les depare, ya no tendrán ninguna conexión con So Wei Qing. Long Xilla estaba de pie, junto a su preciado discípulo, con una leve sonrisa en su rostro. Este final era quizás el mejor final posible para él, y colocó su palma sobre el hombro de So Wei Qing, dándole silenciosamente un gran pulgar hacia arriba. Sin lugar a dudas, sin Long Xilla, So Wei Qing ni siquiera tendría la oportunidad de ascender a la montaña celestial de la nieve, sin la posibilidad o el derecho de hacerlo. Sin embargo, después de eso, todo lo demás había sido el resultado de su propio esfuerzo y trabajo duro. Desde configurar toda la escena, el provocar a Xueutian y desatar ese amor paternal en su corazón, hasta las 3 rondas donde había gastado todo para derrotar a Wu Jingbin, y se podría decir que So Wei Qing había superado con creces todas las expectativas y esperanzas de Long Xilla. Eso era sin siquiera hablar de él atravesando la marea principal del cielo y la tierra y sus ilimitadas posibilidades en el futuro. Y, pronto, toda la montaña celestial de la nieve se vio envuelta en una gran conmoción. La boda del príncipe León Wu Jingbin y la hija del señor de la montaña había sido cancelada sin previo aviso, lo que provocó que todos los líderes de las tribus que habían venido como invitados se sorprendieran por completo. Sin embargo, debido a la autoridad y el poder de la montaña celestial de la nieve, nadie se atrevió a decir nada. Bajo el mando del rey Tigre Xueoyin, los líderes de las tribus se fueron lentamente en silencio. Por supuesto, nadie se atrevió a intentar recuperar los regalos que habían traído y So Wei Qing y Long Xilla se organizaron para permanecer en la montaña celestial de la nieve por un tiempo. Era una posibilidad rara que Felia pudiera regresar, y quería pasar cada segundo con su esposo e hija, e incluso So Wei Qing tuvo que ser ubicado en la cola. Además de algunas pocas oportunidades de ver a Tianer todos los días, pasaba la mayor parte del tiempo cultivando en su propia habitación. Naturalmente, a él no le importaría demasiado. Ya hizo todo lo que podía haber hecho, había tenido éxito en todo lo que había venido a hacer, y ahora era momento de esperar pacientemente para cosechar los beneficios. El tercer día después de que So Wei Qing y Long Xilla llegasen a la montaña celestial de la nieve, toda la montaña finalmente se había calmado ya que todos los invitados a la boda finalmente se habían ido. Felia también se había marchado silenciosamente, ya que tenía sus propias responsabilidades como guardiana a las que atender, y no podía desaparecer por demasiado tiempo.
Cuando Sogweikin finalmente vio a Tianer otra vez, tenía los ojos enrojecidos por el llanto debido a la partida de su madre. Aunque solo habían estado juntas durante 3 días, después de escuchar sus explicaciones y disculpas, había perdonado rápidamente a Felia. No todo era culpa de Felia, sino que su conjunto de responsabilidades era demasiado pesado. Pequeño gordito, padre te está buscando. Tianer se detuvo en la entrada de la habitación de Sogweikin, llamándolo a la ligera. Sogweikin se lanzó en movimiento, sosteniendo rápidamente a Tianer en sus brazos y plantándole un beso en los labios sin previo aviso. Tan fragante. Querida, ¿por qué me está buscando mi suegro? Tianer estaba originalmente triste por la partida de su madre, pero viendo a Sogweikin jugar con ella, no pudo evitar ruborizarse, y la tristeza en su corazón disminuyó levemente. ¿Cómo sabría por qué padre te está buscando? Eres un tipo travieso, estás en la montaña celestial de la nieve y todavía no te comportas ni un poco. Sogweikin se rió de buena gana, deslizando un dedo suavemente por su linda nariz mientras decía con orgullo. ¿Por qué debería comportarme? Tú eres mi esposa. Es natural que el esposo y la esposa sean íntimos, no hay nada de lo que avergonzarse. Tianer dio un gruñido y dijo, todavía no he aceptado casarme contigo. Solo has pasado la prueba de papá, no mi prueba. Sogweikin se rió con ganas, mirándola perversamente mientras decía en voz baja, de acuerdo. Esta noche voy a dejar que me pruebes todo lo que quieras, ¿qué tal eso? Jeje. Tianer se sonrojó aún más, dándole un salvaje pellizco a su cintura, y se giró antes de decir, mientras estemos en la montaña celestial de la nieve, no puedes hacer nada de eso. Los sentidos del padre se extienden por toda el área. Sogweikin parpadeó inocentemente y dijo, entonces eso significa que cuando salgamos de la montaña celestial de la nieve, podemos ir. Eres un tipo terrible, vamos. La cara de Tianer se puso más roja, pero sus ojos eran traviesos y dulces, sin ningún rastro de rechazo. Ella siempre había sido una chica valiente que se atrevía a odiar o amar, y también era una bestia celestial con forma humana, sin muchas de las vergüenzas que tenían las mujeres. El amor era amor, y ella estaba dispuesta a hacer cualquier cosa por el hombre que amaba. Si uno fuera a decir que anteriormente había algunos sentimientos negativos en su corazón sobre la relación entre Sogweikin y Shan Wanbinger, esta vez, después de que él hubiese llegado a la montaña celestial de la nieve corriendo un riesgo tan grande para su vida solo para arrebatarle y tal coraje y resolución ya habían demostrado su amor por ella. Además, Sogweikin había usado su propia fuerza para derrotar a Wu Jingqin, demostrando que estaba aún más cerca de ella. En su corazón, su pequeño gordito ya era más perfecto que su padre. Liderado por Tianer, Sogweikin fue llevado rápidamente a otra cámara helada. Tan pronto como entró, inmediatamente notó que la temperatura bajaba drásticamente. Toda la montaña celestial de la nieve ya estaba fría, pero esa temperatura era mucho más fría, e incluso con su físico y nivel de cultivo, no pudo evitar estremecerse. Solo había un mueble en toda la habitación, una cama de piedra. Xuetian se sentó justo sobre ella, y cuando vio a Tianer entrar en la habitación con Sogweikin, tomados de la mano, su expresión era gentil. Padre, lo he traído aquí, dijo Tianer. Xuetian miró a Sogweikin y dijo, Tianer, déjanos un momento. Tengo algunas cosas que hablar con este pequeño mocoso a solas. Ella se sorprendió momentáneamente, antes de sostener la mano de Sogweikin aún más fuerte, mientras decía con reproche, padre. Xuetian dijo exasperado, una chica adulta ya no puede quedarse más en su casa y lo lastimaría. Ve. Tianer se sonrojó hermosamente, y miró a Sogweikin antes de irse a regañadientes. Xuetian miró a Sogweikin. Su expresión era serena y tranquila, pero por sus cejas y ojos, Sogweikin podía sentir una pizca de pena. Claramente, la partida de Felia aún dejó a su corazón sintiéndose extremadamente incómodo. Weikin, Felia me ha contado todo sobre el acuerdo entre tú y ella. Para ser honesto, si fueras un extraño, sin importar el precio que tuviese que pagar, te prepararía para que lo hicieras. Sin embargo, tú también eres el marido de Tianer, y por el bien de mi hija, su bienestar y felicidad, no te obligaré a hacerlo. Dime, ¿qué piensas de todo ese asunto? Al escuchar las palabras de Xuetian, Sogweikin sonrió débilmente y dijo, Señor, suegro, mi pensamiento es muy simple. No correré riesgos. Oh. Xuetian arqueó una ceja, mirándolo con ligera sorpresa. Sogweikin continuó. Si no tengo absoluta confianza, no intentaré unirme a ese asunto y de lo contrario, no solo sería perjudicial para mí, sino también para otros. No solo no podré traer a la suegra de vuelta a su lado, Tianer también sufrirá como viuda. Algo como eso definitivamente no lo haré.
He elegido asumir esa responsabilidad y trabajar para lograrla, pero no intentaré hacerlo sin una confianza absoluta. Al escuchar las palabras de Zhou Weiqing, Xiao Tian sonrió y asintió, diciendo: con esas palabras tuyas, puedo tranquilizarme. Pequeño bribón, eres mucho más sabio y maduro que cualquiera de tu edad. Sin embargo, estás tratando de quitarme a mi hija, y tampoco puedo soportar eso. ¿Y entonces cómo deberíamos lidiar con eso? Una extraña expresión cruzó la cara de Zhou Weiqing, y dijo tentativamente: ¿qué tal si vienes con Tianer? No me importa si vinieras para hallarnos en el cultivo. Xiao Tian dijo exasperado: ¿estás tratando de obtener a otro matón para que te ayude? Deja de soñar. ¿Tener al emperador celestial 6 supremo a tu lado no es suficiente para ti? Zhou Weiqing se rió con ganas y dijo: estoy bromeando. Sin embargo, suegro, para ser honesto, ¿no estás aburrido y no te sientes solitario quedándote en la montaña celestial de la nieve todo el día cultivándote? Como mi suegra ya lo ha dicho, al igual que mi maestro no tiene ninguna posibilidad de abrirse camino hacia la etapa Dios celestial en su vida, tampoco tienes ninguna posibilidad de superar la etapa Dios celestial. ¿Cuál es el punto de permanecer encerrado en la montaña celestial de la nieve? El mundo exterior es muy grande, e incluso si ya estás en la etapa Dios celestial, estoy seguro de que no has explorado cada rincón de este mundo. ¿Por qué no salir y ver? ¿Quién sabe si te relajas y tienes un cambio de perspectiva, te diviertes e incluso podría tener un mejor efecto en tu cultivación? Xiao Tian se sorprendió momentáneamente antes de reír. Solo tú, pequeño mocoso, te atreverías a hablarme así. Para mí, permanecer en la montaña celestial de la nieve no es solo por cultivar y es más como una intimidación o una amenaza. ¿De verdad crees que el Imperio Gonzou es tan estable? ¿Y es tan fácil de controlar? Especialmente con tantas tribus diferentes. Sin la montaña celestial de la nieve sobre todos ellos, incluso el gran Imperio Gonzou se estillaría y se separaría pronto y sería destruido. Zhou Weiqing sonrió amargamente y dijo: desde cierta perspectiva, todavía soy enemigo del Imperio Gonzou. La guerra entre el Imperio Gonzou y la humanidad ha durado años, décadas, más de los que yo sé. Cada año mueren innumerables vidas, no solo humanos, sino en ambos lados. Suegro, ¿hay una necesidad para eso? Xiao Tian lo miró pasivamente antes de decir: en este mundo, la ley de la jungla es la ley fundamental de la naturaleza. Los débiles son preso de los fuertes, así es la vida. Aún más importante, el mundo necesita un cierto equilibrio. Zhou Weiqing miró a Xiao Tian, perplejo. ¿Equilibrio? Suscríbete a Audio de Historias sin Intro y dale me gusta. Capítulo 183. Un gran error. Xiao Tian dijo pasivamente: nacer, enfermarse, morir, así es todo el círculo de la vida, la ley de la naturaleza. En cualquier mundo, la cantidad de seres vivos que pueden ser apoyados siempre tendrá un límite. Por ejemplo, un día, si el Imperio Gonzou no lucha contra tus imperios humanos y tus imperios humanos comenzarán a luchar entre ellos. Y el recuento de muertes no será menor. ¿Entiendes mi significado? Zhou Weiqing se rascó la cabeza tímidamente. En realidad no. Xiao Tian se rió de repente. Es bueno que no lo hagas. No estás hecho para ser un político, gobernante o conquistador. Algunas cosas no son buenas para que se aprendan demasiado temprano. Puedes irte ahora, llévate a Tianer, de lo contrario, incluso si ella se queda aquí, su corazón ya no está aquí. Cada 3 años, quiero que ella y tú regresen aquí, examinaré su progreso en el cultivo. Zhou Weiqing estaba muy contento. Gracias, señor suegro. Xiao Tian sonrió débilmente y dijo: puedo ver un posible milagro en ti, algo que nunca pensé que vería en mi vida. Sin embargo, no deseo que ese milagro sea solo un pájaro pasajero transitorio como el florecimiento de las hojas. En este mundo, hay muchos genios y talentos, pero al final no llegan a nada. Y eso es por la palabra orgullo. Con el gordito Lon a tu lado, no tengo que preocuparme demasiado por eso. También sé que hay mucha presión sobre ti desde todos lados. Sin embargo, para los jóvenes, si no hay presión significa que no hay motivación. Espero que puedas dejar que siga habiendo más milagros, hasta ese día en que ya no pueda interferir contigo. Oh sí. Una cosa más, no se les permite a los dos aparecer en las fronteras del Imperio Gonzou por más tiempo. De lo contrario, personalmente te atraparé y te golpearé el trasero. Zhou Weiqing miró a su suegro sin palabras, antes de finalmente salir abatido. Después de que Zhou Weiqing se hubiese ido, Xiao Tian finalmente suspiró suavemente. Su esposa se había ido, y ahora su hija también se estaba yendo, e incluso su discípulo había desaparecido. Una súbita soledad lo abrumaba. Se sentó silenciosamente por un rato, de repente su cabeza se vio inmersa en sus pensamientos, y murmuró para sí mismo: ese pequeño mocoso tiene un punto y tal vez es hora de ir a caminar afuera.
Sin embargo, eso todavía tendrá que esperar hasta que resuelva todo aquí, en el Imperio Gonzou. Y, a la mañana siguiente, Zhou Weiqing y Tianer se despidieron de Xuetian, antes de seguir a Long Shilla para abandonar la montaña celestial de la nieve. Long Shilla no llevó a Zhou Weiqing y Tianer volando con él, sino dejó que ambos hicieran su camino mientras él regresaba primero al campamento del batallón inigualable. Para citar a Long Shilla, es demasiado para mí moverme con ustedes, los jóvenes. Ustedes dos son siempre tan íntimos y afectuosos, provocando a este pobre anciano que todavía es virgen a la edad de 100 años. A la inhumanidad. Y así, el emperador celestial se hizo premuyo de la escena. En cuanto a Zhou Weiqing, ingresó en la transformación tigre-dragón, agitando sus enormes alas mientras llevaba a Tianer en un estilo nupcial, volando lentamente a través de los cielos hacia la frontera norte. Al subir y bajar en el aire, Zhou Weiqing definitivamente no tenía prisa por regresar. Después de todo, las guerras en la frontera ya habían terminado. Y por las palabras de su suegro, Zhou Weiqing sabía que su batallón inigualable definitivamente estaba bien, e incluso había causado algunos problemas al Imperio Gonzou. Además, Long Shilla ya estaría regresando por adelantado. Como tal, decidió tomarse su tiempo y centrarse en Tianer mientras regresaban. En los últimos meses, había pasado todas las horas de vigilia cultivando y entrenando con todas sus fuerzas. Ahora, necesitaba un tiempo de relajación, para pasar un tiempo con su amada. Tianer, ¿qué dices si hiciéramos eso en lo alto de los cielos? ¿No sería sensacional? Tú y deja de soñar. Vamos, intentémoslo. Será una experiencia única. Una voz llena de tentación resonó en el aire. No, ¿qué pasa si me caigo? No sé cómo volar. No, no lo harás y incluso si me caigo yo, nunca te dejaré caer. No y, Tianer, tus pequeñas nalgas son muy lindas. Pero realmente has perdido mucho peso. Ven, déjame ayudarte a frotarlas, tu carne crecerá entonces. Zhou Weiqing. Realmente eres un mal huevo, podrido hasta la médula. Tianer, ¿no has oído hablar de esa línea? Si un hombre no es malo, su mujer no lo amará. Si un hombre no es un pícaro, las mujeres no se irán a la cama con él. Un buen tipo siempre será virgen. De todos modos, si ya fui forzado por ti la última vez, debes asumir la plena responsabilidad por mí. ¿Quién te forzó? Tú y Wu. Una ocurrencia similar sucedió casi todos los días. Afortunadamente, volaban a casi 1000 metros de altura. En todo el viaje de regreso, la mayor recompensa que Zhou Weiqing tuvo era que su técnica de vuelo creció a pasos agigantados. Y, frontera norte. Campamento principal del ejército del noroeste del Imperio Song Tian. Batallón inigualable. El comandante del batallón ha estado fuera por mucho tiempo, ¿por qué no ha vuelto todavía? En la carpa de la gran sede del batallón inigualable, todos los oficiales estaban presentes. Hua Feng, Muen, y los otros arqueros divinos de la unidad de arco celestial, así como la instructora en jefe Shen Wanfeier, el vicecomandante Wei Feng y los diversos líderes de compañía principal. Actualmente, el batallón inigualable no solo tenía un estatus exaltado en los ejércitos del noroeste, sino también incluso en toda la frontera norte del Imperio Song Tian. El sitio donde el batallón inigualable estaba acampado no cambió, pero ahora alrededor del batallón, había 6 regimientos blindados pesados acampados, 4 de los cuales eran regimientos de infantería pesada y 2 de caballería pesada. El ejército noroeste originalmente no tenía tantos regimientos blindados pesados, y algunos de ellos habían sido trasladados desde los otros ejércitos del norte. Su única misión era defender y apoyar al batallón inigualable. En las guerras fronterizas de este año, los ejércitos del noroeste se encontraron con un número y poder de enemigos sin precedentes, no solo en términos de cantidad sino también de calidad. Un total de 17 regimientos del Imperio Gonzou. No solo eso, sino que incluía una poderosa compañía mamut y la invencible compañía voladora de las águilas. Sin embargo, también fue en las guerras fronterizas de este año que los ejércitos del noroeste lograron un éxito imprevisto y hasta ahora desconocido. Cuando los ejércitos del Imperio Gonzou se retiraron, de los 17 regimientos que los habían invadido, solo quedaban 8. Y la única razón por la que eso sucedió fue debido a esa nueva formación única que tenían los ejércitos del noroeste, el batallón inigualable. La fuerza y la destreza de combate del batallón inigualable ya había sido probada al extremo en la primera batalla a la que habían asistido. De hecho, fue solo debido a su brutal fuerza lo que les permitió cambiar el rumbo de la batalla, convirtiendo a la fuerza esa derrota en una sorprendente victoria. El primer avance completo del Imperio Gonzou se había convertido en una derrota completa, y el ejército del Imperio Song Tian incluso había sido capaz de perseguir a sus enemigos.
En las batallas que sucedieron posteriormente, el batallón inigualable se había convertido realmente en la fuerza estabilizadora y el pilar del ejército del noroeste. Los ejércitos enemigos habían intentado todo tipo de medios y diferentes estrategias ofensivas, pero además de la compañía Mamut, ningún otro regimiento podía resistir la lluvia de poderosas flechas consolidadas. Bajo el liderazgo de Waffen y los otros líderes, el batallón inigualable fue capaz de hacer pleno uso de todas sus ventajas. Contra la compañía Mamut, se apartarían inmediatamente para evitarlo. Aunque los otros regimientos del ejército del noroeste no eran rivales para la compañía Mamut, los otros regimientos del Imperio Gonzou podían arriesgar sus vidas para detener a la compañía Mamut por un tiempo. El batallón inigualable aprovecharía la oportunidad de atacar a las otras compañías más débiles del imperio enemigo. Bajo la constante embestida de sus arcos consolidados, las muertes del Imperio Gonzou eran demasiado altas, demasiado rápidas. Como resultado, aunque sus enemigos habían sido los más fuertes, en realidad había sido la frontera noroeste la que había puesto fin a las guerras fronterizas anuales lo más pronto posible. Siendo el eje de una victoria tan asombrosa, con innumerables hazañas militares en tan poco tiempo, no era de extrañar que incluso el señor de la montaña celestial de la nieve, Xuan, se enterara rápidamente de su existencia. De acuerdo con sus hazañas militares, no era ningún problema para el batallón inigualable ser promovido a un regimiento real. Ni hablar de los ejércitos del noroeste, incluso el cuartel general principal del ejército del norte central había enviado varios emisarios con la esperanza de hacerse cargo del batallón inigualable. Por desgracia, con el telón de fondo del Palacio Extensión del Cielo, especialmente con la presencia de Shan Guanfei como un impresionante elemento de disuasión, ¿cómo podría el batallón inigualable ser entregado a alguien? Los rufianes originales que todos despreciaban se habían convertido repentinamente en la admiración y envidia de todos los ejércitos del Imperio Songtian. Innumerables personas soñaban con ingresar al batallón inigualable, incluso algunos de esos comandantes del regimiento vicecomandantes no eran la excepción. El tratamiento del batallón inigualable era demasiado bueno. Después de la discusión entre todos los oficiales, Waffen decidió cambiar todas sus hazañas militares y premios por oro y otros suministros necesarios. En cuanto al batallón inigualable, en los últimos meses habían estado actualizando continuamente sus equipos y continuando su entrenamiento sin detenerse. Se podría decir que todos los días era una mejora para todo el batallón, sin importar cuán pequeño sea. Lo único que se mantenía sin cambios era su número. Sentado en la cabecera de la mesa, Waffen miró a todos los oficiales reunidos y no pudo evitar suspirar por dentro debido a la emoción. Podría decirse que, cuando dejaron atrás su moribundo imperio, los 7 miembros de la unidad Arco Celestial se habían llenado de desesperación y desesperanza. No tenían ninguna esperanza en tener éxito en su tarea de revivir su imperio, incluso los pensamientos de venganza parecían muy lejanos. Sin embargo, ahora estaban llenos de infinitas esperanzas. La fuerza del batallón inigualable caldeó sus corazones, permitiéndoles ver la posibilidad de revivir realmente su patria en esta vida. Estoy seguro de que volverá pronto. Ya que el comandante del batallón fue llevado por el señor Long, estoy seguro de que ha estado en un cultivo a puerta cerrada. Debe estar en un periodo crítico de su cultivación, de lo contrario no se habría ido durante este periodo de la guerra. Waffen sonrió débilmente mientras hablaba. Shan Guanfei se sentaba cerca de Waffen, y cuando escuchó sus palabras frunció los labios. Por el aspecto de las cosas, ella claramente no estaba muy feliz con eso. Waffen dijo: Comandante del batallón Waffen, la guerra ya ha terminado hace algún tiempo. ¿Deberíamos regresar a nuestro campamento original del batallón inigualable? Si continuamos quedándonos aquí, me temo que el resto de los ejércitos del noroeste podrían terminar rebelándose. Mientras hablaba hasta ese punto, no pudo evitar reír a carcajadas. Waffen no estaba bromeando o era alarmista en absoluto. Desde que el batallón inigualable había demostrado su fuerza aterradora en la guerra, innumerables personas habían estado intentando por todos los medios unirse al batallón inigualable. Esto incluía los 6 regimientos pesados que estaban acampados a su alrededor y especialmente el regimiento de infantería pesada que había luchado junto con ellos en la guerra. Solo aquellos que realmente habían luchado junto al batallón inigualable y los habían visto en acción, realmente podían saber lo fuertes que eran. Como soldados, ¿quién no deseaba tener amigos y aliados tan poderosos a su lado? ¿Quién no soñaba con ser invencible en el campo de batalla? Ganar hazañas y premios militares parecía ser tan fácil como recoger cosas de la tierra. Sin embargo, tal situación en realidad no tenía sentido para el batallón inigualable. El cuartel general del ejército del noroeste había enviado varios emisarios con la esperanza de que el batallón inigualable se expandiera para convertirse en un regimiento o incluso una legión.
Prometieron que sus líderes y oficiales permanecerían sin cambios, y les darían algunos regimientos fuertes para formar una legión inigualable, y así convertirse en la legión más poderosa de todo el ejército Songtian, como una amenaza disuasoria contra el Imperio Gonzhou. Esa sugerencia fue realizada por la sede principal del ejército del Imperio Songtian, no solo por los ejércitos fronterizos del norte. Sin embargo, Hua Feng y los otros lo habían rechazado. Con respecto a ese asunto, el cuartel general del ejército Songtian incluso había llegado hasta el emperador del imperio, Shangguan Tianxin. Cuando supo del batallón inigualable y su supuesto origen, él personalmente había realizado un viaje al Palacio Extensión del Cielo. Sin embargo, el resultado final fue un shock para todos. El Palacio Extensión del Cielo había dado la orden de que la decisión final se dejaría en manos del comandante del batallón inigualable, Zhou Weiqing. Es decir, si Zhou Weiqing estaba dispuesto a establecer la legión, podrían seguir adelante. De lo contrario, permanecer como un status quo también estaría bien. Con el Palacio Extensión del Cielo hablando, ¿quién se atrevía a decir algo más? Al igual que el estado de la montaña celestial de la nieve en el Imperio Gonzhou, el Palacio Extensión del Cielo también era como un soberano supremo en el Imperio Songtian. Además, a los ojos de la mayoría de la gente, la creación del batallón inigualable tenía la sombra del Palacio Extensión del Cielo detrás de él, y eran aún más respetuosos hacia el Palacio Extensión del Cielo. Como tal, el batallón inigualable permaneció con su formación original de batallón, aunque ya no tenía el tamaño tradicional de un batallón. Ahora sumaban un total de 5.000 soldados más los 2.000 soldados de las dos poderosas tribus. Podría decirse que los que sacaron el mayor beneficio de las guerras fronterizas eran las tribus Cuervo de Oro y Berserker. Aparte de todo, ahora tenían sus propias monturas. Naturalmente, todos habían elegido las bestias celestiales de tipo unicornio capturadas en la guerra. Además de la nueva formación de 2 compañías de caballería pesada principales, cada una compuesta por 1.000.000 de soldados de caballería pesada, ambas tribus también pudieron preparar una compañía de reserva más. Como tal, uno podría decir que la fuerza total real del batallón inigualable ya era de 9.000 soldados, no muy diferente de un regimiento real. Por supuesto, nadie podía decir con certeza cuán poderosos podían ser los soldados de la caballería pesada de las tribus Cuervo de Oro y Berserker. Esas 2 compañías principales caballería pesada se habían estado preparando lentamente, y solo recientemente habían logrado terminar de equipar a los 2.000 soldados. Durante los últimos días, en realidad se habían acostumbrado a su nuevo equipo y peleaban con él. Hua Feng pensó por un momento y dijo, esto es realmente un problema. Ayer, he hablado con las oficinas centrales del Ejército del Noroeste por el bien de la armonía y la disciplina del resto del Ejército del Noroeste, es mejor que regresemos a nuestro campamento original. Aunque las condiciones allí no son buenas, ya hemos construido una sólida red de túneles y dejar que se desperdicie sería una lástima. En cualquier caso, en el pasado, nuestro batallón inigualable podría tener miedo a algunos ataques furtivos del Imperio Gonzhou, pero ahora confiamos en enfrentarlos. Si el Imperio Gonzhou se atreve a venir, sin al menos 10 compañías completas, no podrán acabarnos a todos. Además, entre esas 10 compañías, al menos debe haber una que sea de la misma calidad que la compañía Mamuto Superior, solo así podrán aguantarnos. Shangguan Fei dijo pasivamente. En ese caso, partamos rápidamente, no sea que nuestros propios soldados también se vean afectados por los otros regimientos que los rodean. Demasiado orgullo hace que las personas caduquen o incluso retrocedan, y creo que debemos darles un nuevo golpe en la cabeza. Ha pasado un tiempo desde que tuvimos un torneo marcial para someternos a un cambio en nuestros rankings internos y esta vez también podemos invitar a las tribus Cuervo de Oro y Berserker a participar. Hua Feng asintió y dijo. Eso es cierto, el campamento del Ejército del Noroeste no tiene mucha fuerza vinculante sobre nosotros. ¿Qué tal esto? Les daré un informe, y mañana por la mañana nos pondremos en camino para volver a nuestro antiguo campamento. Cuando Weiqing regrese, podemos ver cómo queremos progresar. Temprano a la mañana siguiente, ignorando la persuasión del Ejército del Noroeste para que se quedaran o cualquier ofrecimiento de escoltarlos, el batallón inigualable empacó y se dirigió hacia su antiguo campamento original, más arriba en la frontera norte. El actual batallón inigualable podría describirse como inmensamente rico. Esa no era solo una descripción para el batallón en su conjunto, sino para cada soldado individual. Después de tantas peleas en la guerra, todos y cada uno de los soldados del batallón inigualable habían acumulado riquezas de al menos 100 monedas de oro o más. Aún más, eso también era después de que el batallón inigualable recuperara algunas de sus monedas de oro al recibir las recompensas. De lo contrario, quizás cada uno de ellos tendría al menos 1.000 monedas de oro.
Recuperar parte de la riqueza era por supuesto necesario. Esa había sido la regla establecida hace mucho tiempo cuando se creó por primera vez el batallón inigualable. En las reglas del batallón, una de las principales era que no había ganancias sin trabajar para ella. Por supuesto, la recuperación de esas monedas de oro se debió a las armaduras y al equipo consolidado de los soldados, incluso con un gran descuento. Al menos por un largo periodo de tiempo, los soldados no podrían hacerse ricos así. En cuanto a las enseñanzas de propaganda de los soldados, Waffen hacía tiempo que había empezado con eso. Ese era uno de los puntos en los que Sogeking no había pensado anteriormente. Como dice el refrán, una vez que alguien se enriquece, es fácil que se vuelva malo. Waffen lo sabía muy bien, y lo principal que quería inculcar a los soldados del batallón inigualable era este pensamiento: una vez que salgas del batallón inigualable, no serás nada. Por supuesto, la verdad del asunto era esa de todos modos. Debido a la existencia del batallón inigualable como organización, los soldados podrían tener la posibilidad de tener el poder y el estado que tenían hoy. Habiendo experimentado el estado más bajo de todos, solo entonces uno podría atesorar las nuevas alturas. También era la razón por la cual la cohesión de los soldados estaba en un nivel sin precedentes. Por supuesto, en comparación con el pasado, tenían mucho más orgullo. Aún así, ese orgullo se había ganado y valía la pena alentarlo. Una poderosa y cohesionada fuerza de soldados, si no tenían orgullo en sí mismos, ¿cómo podrían llamarse a sí mismos la fuerza más fuerte? Justo cuando el batallón inigualable acababa de comenzar a moverse, a lo lejos, un gran punto negro se acercaba. Shang Wanfei fue la primera en sentirlo. Inconscientemente, levantó la cabeza para mirar a lo lejos, apenas advirtiendo el hecho de que se trataba de dos personas, una que llevaba a la otra. Entrantes. Un fuerte grito de Shang Wanfei, y todos los soldados a su alrededor reaccionaron instantáneamente. Inmediatamente, aparecieron más de un centenar de arcos consolidados, apuntando hacia los cielos. «Deténganse. Soy yo. He regresado». La voz de Sogeking resonó desde arriba. Por la altura de su vuelo, estaban por lo menos 1000 metros de distancia. Sin embargo, su voz seguía siendo fuerte y clara, ya que sonó en todo el batallón inigualable, incluyendo a todos los oficiales. Shang Wanfei fue la más sorprendida. Después de todo, ella estaba familiarizada con Sogeking. Ignorando el hecho de que él, de alguna manera, hubiese adquirido la capacidad de volar, solo la capacidad de transferencia de voz que había mostrado ahora demostró que su nivel de cultivo había mejorado a pasos agigantados desde que lo había visto por última vez. Un salto masivo que inconscientemente pensó que era imposible. Cuando se fue, solo había estado en la etapa de 5 joyas, y también había llegado ella hace no mucho tiempo. ¿Cómo podría regresar en la etapa de 6 joyas? Solo habían pasado un poco más de 2 meses. Al escuchar la voz de Sogeking, naturalmente los arcos consolidados no se dispararían. En cuestión de segundos, él había descendido de los cielos junto con Tianer. Anteriormente, en lo alto de los cielos, había visto el batallón inigualable desde la lejanía. Tal vez si se tratara de otra unidad del ejército, él podría no haberlos reconocido desde esa distancia. Sin embargo, la armadura de titanio era demasiado obvia y familiar para él, ¿cómo podría confundirlos? Esa fue la razón por la que había empezado a descender hacia ellos. Cuando aterrizó en el suelo, Sogeking soltó la cintura de Tianer mientras avanzaba con grandes zancadas. El grupo de oficiales del batallón inigualable desmontó rápidamente para saludarlo. «Pequeño mocoso, finalmente volviste. Acabas de arrojar al batallón inigualable a la guerra y huiste para perseguir a los polluelos E». Tan pronto como Muen vio a Sogeking, se adelantó para golpearlo exasperado en la cabeza. Sin embargo, mientras lo hacía, le dio una señal sutil con los ojos. Sogeking estaba demasiado familiarizado con su maestro. Con solo esa señal, él podía entender completamente lo que quería decir Muen. Claramente, él estaba tomando la iniciativa de aliviar cualquier tensión. Después de todo, Shang Wanfei había estado aquí todo este tiempo peleando en su nombre, y él había desaparecido durante meses, para volver con otra chica. Los 7 arqueros divinos de la unidad de arco celestial nunca habían visto a Tianer antes, y era indudable que estarían de parte de Shang Wanfei. Se podía decir que Shang Wanfei jugó un papel muy importante en la creación del batallón inigualable, así como también en la construcción de su estado actual. En comparación con el comandante del batallón Sogeking, o el comandante temporal Waffen, o incluso cualquiera del resto de los comandantes y oficiales, ella había hecho mucho más. Para que una niña como ella, de noble cuna y alto estatus, se quedara aquí a ayudar a Sogeking a entrenar a sus soldados, y a luchar en la guerra con ellos, todos sabían lo que significaba.
Sin embargo, en este momento, Zhou Weiqing realmente había traído a otra mujer. El resto de los oficiales del batallón inigualable no pudieron evitar mostrar cierto descontento en sus caras. Algunos de los otros solo podían murmurar unas pocas palabras hacia adentro, pero los 7 arqueros divinos de la unidad de arco celestial no ocultarían nada, especialmente dado que se los consideraba sus maestros y ancianos. Como tal, Muen se había adelantado rápidamente para regañarlo primero, porque en su corazón, su precioso discípulo era lo más importante, y estaba tratando de cubrirlo lo mejor que podía. Zhou Weiqing se rió con ganas, le dio a Muen un fuerte abrazo antes de voltearse hacia los otros y decir: ¿Qué están haciendo todos ustedes? ¿Regresamos a nuestro antiguo campamento? En la cara de Hua Feng, uno no podía ver ninguna culpa o enojo, ya que dio una explicación rápida y simple sobre lo que había sucedido desde que Zhou Weiqing se había ido. Después de lo cual, le preguntó: ¿Al menos has vuelto, y finalmente puedo abandonar esta posición temporal de comandante del batallón? Bueno, ¿qué has planeado para el futuro? Sin lugar a dudas, Zhou Weiqing respondió: sigamos con lo que todos ustedes han decidido por el momento, y regresemos a nuestro campamento original para continuar nuestro entrenamiento. Después de todo, todavía tenemos muchos equipos que aún no se entregan o se completan. Una vez que hayamos terminado todo eso, volveremos al Imperio Arco Celestial. Al escuchar las últimas palabras, los 7 arqueros divinos de la unidad de Arco Celestial revelaron una expresión clara de emoción en sus caras. Incluso Hua Feng, que era el más estable, no fue la excepción. El Imperio Arco Celestial había sido destruido por más de un año, y nunca habían imaginado que tendrían la oportunidad de contraatacar en tan poco tiempo. Hua Feng sonrió débilmente y dijo: el almirante Zhou estará muy orgulloso de ti. En ese momento, Tian'er caminó hacia el lado de Zhou Weiqing. Él echó un vistazo a Shan Guanfei, que estaba parada cerca de Hua Feng con una mirada impasible en su rostro. Solo entonces le presentó a Tian'er a los demás. Esta señorita es Tian'er. A partir de hoy, se unirá oficialmente a nuestro batallón inigualable. Al escuchar la presentación, todos los presentes tenían una expresión extraña en sus caras. Casi inconscientemente, todos se voltearon para mirar a Shan Guanfei. Las miradas de Shan Guanfei y Tian'er se enfrentaron casi instantáneamente. Ambas chicas no dijeron nada, pero fue como si chispas estuvieran volando entre sus ojos, ya que ninguna de las dos apartó la mirada. Todos volvamos a ponernos en movimiento entonces, todavía tenemos muchas cosas que hacer en el campamento. Mientras decía eso, Zhou Weiqing lanzó su caballo demonio fantasma de un solo cuerno, montándose junto a Tian'er mientras le daba a Shan Guanfei una mirada de disculpa. Shan Guanfei lo miró fríamente, una mirada tan fría que Zhou Weiqing no pudo evitar estremecerse en su corazón. Incluso cuando se enfrentó a una potencia de la etapa Emperador Celestial, su corazón no había sentido una inquietud tan fuerte. Él no pudo evitar pensar para sí mismo: realmente no es genial difundir demasiado mi amor. ¿Cuántas células cerebrales morirán de nuevo esta vez? En este punto, no sabía cómo lidiaría con la relación entre sus dos amores, y solo podía tomar las cosas como vinieran. En medio de esa extraña atmósfera, el batallón inigualable reanudó su marcha hacia su antiguo campamento en la frontera. Cuando finalmente llegaron, los soldados comenzaron a desempacar y reacondicionar el campamento que una vez habían desocupado. Zhou Weiqing apenas había recuperado el aliento cuando escuchó una fría voz resonando en sus oídos. Zhou Weiqing, ven aquí. Como comandante del batallón, la gran carpa de Zhou Weiqing fue una de las primeras en completarse. Tian'er estaba a su lado, y mientras ella escuchaba esa voz, soltó una risita y dijo: alguien está rompiendo un tarro entero de vinagre. Pequeño gordito, esa no debería ser Shan Guanfei, tú puedes hacerlo. Con una expresión de vergüenza en su rostro, se inclinó humildemente hacia Tian'er y dijo: voy a echar un vistazo primero. Con un rápido movimiento de la solapa de su tienda, desapareció. Shan Guanfei estaba de pie no muy lejos de la tienda, y al ver a Zhou Weiqing salir, lo miró con frialdad. Un frío instinto asesino causó que la piel de gallina apareciera sobre la piel de Zhou Weiqing. Heier, escucha mi explicación y te lo he mencionado antes, y Zhou Weiqing se acercó con una sonrisa de disculpa en su rostro. Shan Guanfei dio un gruñido frío y dijo: basta de tonterías, ven conmigo. Mientras decía eso, voló en el aire hacia las afueras del campamento. Zhou Weiqing no se atrevió a retrasarse, y en un instante él la había perseguido. Tenía que explicar las cosas claramente ahora. Por supuesto, si él tendría éxito o no era otro asunto. Shan Guanfei se movía muy rápidamente, y cada vez que sus pies tocaban el suelo, se movía casi 10 yardas hacia adelante.
Sin usar el estado de cambio demoníaco, la transformación tigre-dragón, Sogeking necesitó bastante esfuerzo para seguirla. Dentro del tiempo de algunas respiraciones, los dos ya habían abandonado el campamento. En los ojos de Sogeking, Shang Wanfei no quería discutir con él delante de todos, dándole un poco de cara. Tal pensamiento también lo tranquilizó, ya que ella estaba dispuesta a cuidar su cara, eso significaba que no estaba completamente enojada. ¿Qué debería hacer entonces? Mientras Sogeking seguía detrás de Shang Wanfei, sus ojos se movieron en sus órbitas en profunda reflexión. Él estaba lleno de culpa. Feier se había quedado aquí para ayudarlo a encargarse de todo, e incluso a luchar por él, pero se había escapado para buscar a Tianer. Esto de hecho no era nada de lo que estar orgulloso. Sin embargo, al mismo tiempo, ¿cómo no iba a buscar a Tianer en ese momento? También era imposible. No había una buena razón para todo, y cuando estaba equivocado, no tenía sentido tratar de razonar o convencer a Shang Wanfei, y entonces la única opción era ser desvergonzado. Pensando hasta ese punto, Sogeking ya había ideado un plan. Con un súbito brillo violeta en sus ojos, había entrado silenciosamente en la transformación tigre-dragón. Las alas detrás de su espalda se desplegaron mientras una nueva fuerza lo llenaba. Con una velocidad inigualable, todo su cuerpo voló como una flecha hacia Shang Wanfei. En ese momento, ambos ya habían abandonado el campamento del batallón inigualable por una gran distancia, y el área era bastante amplia y desolada. Justo cuando Sogeking hizo su movimiento, Shang Wanfei también pensó que ese era un lugar lo suficientemente bueno, por lo que había desacelerado y comenzado a dar la vuelta. Tan pronto como se giró, una cara violeta apareció abruptamente frente a ella. No importaba lo fuerte que fuese, Shang Wanfei todavía era una joven dama, y al ser sorprendida así por un rostro tan extraño de color púrpura, le dio un susto y gritó en voz alta. Justo en ese momento, el dueño de la cara violeta le dio un beso justo en sus labios, con los brazos apretados alrededor de su cintura mientras un par de enormes alas los rodeaban y cubrían. Sus brazos eran tan fuertes, y los labios le invadían con un calor tan ardiente. Shang Wanfei solo sintió como si su cabeza estuviera mareada antes de que el cuerpo musculoso la empujara hacia abajo, ahora encima de ella. ¡Wow! ¡No! Un grito indistinto vino de Shang Wanfei mientras luchaba con todas sus fuerzas. Sin embargo, bajo la embestida de esos labios ardientes, su cuerpo se sentía suave e incapaz de usar toda su fuerza. Especialmente porque de esos poderosos brazos que la sostenían, una mano estaba en el punto de acupuntura en su espalda, lo que también hacía que no pudiera usar toda su fuerza. Sogeking no tuvo más remedio que mantener a Shang Wanfei en su lugar primero. De lo contrario, con su ira y su terrorífico poder de combate cuerpo a cuerpo, sabía que no sería capaz de enfrentarla con facilidad. Bajo la transformación tigre-dragón, Sogeking era ligero, veloz y con una fuerza enorme. Desde que se había acercado sigilosamente a ella, Shang Wanfei no se había dado cuenta hasta ahora, y ya era demasiado tarde para luchar. ¿Cómo era ser un desvergonzado? Por supuesto, era oscurecer las aguas antes de cualquier discusión. Tanto él como Shang Wanfei se amaban, y aunque habían tenido intimidad entre ellos, no habían cruzado la línea final. En ese instante, Sogeking había decidido que las acciones eran mucho más fuertes que las palabras. Seamos íntimos primero, incluso si Feier lo culpaba, ella no lo golpearía demasiado, ¿verdad? Jeje. De acuerdo con el plan original de Sogeking, él quería intimar con Shang Wanfei por un tiempo, para hacerla feliz y tranquilizarla antes de que lentamente explicara las cosas. Sin embargo, cuando besó los suaves y deliciosos labios de Shang Wanfei, no pudo controlarse. Esos labios eran como la mejor droga milagrosa en el mundo, tan suaves y cómodos. Especialmente ahora que parecía que los besos de Shang Wanfei se habían vuelto más incómodos. Sogeking finalmente había tasado de los dientes para encontrar esa suave y pequeña lengua suya. Una mano suya todavía estaba reprimiendo el punto de acupuntura de su espalda para evitar que corriera, mientras que la otra se movía a lo largo de la suave curva de su espalda. El fuego en su sangre se elevó, y una fuerte lujuria animal hizo que su respiración se profundizara. Si uno tuviese que señalar una desventaja de la transformación tigre-dragón, esta sería la situación. No importaba si era el dios demonio tigre oscuro de los dragones, ambas eran bestias lujuriosas por naturaleza. Con las dos líneas de sangre combinadas, eso empeoró las cosas, y en términos de necesidades físicas básicas, Sogeking ahora superaba a cualquier humano común. Viajando todo el camino junto a Tianer, incluso con su poderoso físico casi no había podido mantener el ritmo. Actualmente, Shang Wanfei se sentía extremadamente caliente. Ya que Sogeking presionando sobre ella era como un gran horno, tratando de derretir todo su cuerpo, y sus defensas lentamente fueron erosionándose poco a poco por ese intenso calor.
El beso de Zhou Weiqing se había movido hacia su cuello, y todavía estaba murmurando: Feier, te amo. Al escuchar esas palabras, el cuerpo de Shen Wanfeier se estremeció en silencio, sus ojos aturdidos repentinamente recuperaron la conciencia. Y una vez más, gritó: déjame ir ahora. No, no voy a dejarte ir nunca más, ¿y si te escapas? Zhou Weiqing soltó una risita impotente, ayudándose en uno de los abundantes montículos en el frente, acariciándolo suavemente. Suéltame. La voz de Shen Wanfeier temblaba y las lágrimas comenzaron a caer de sus ojos. Zhou Weiqing vio sus lágrimas y su lujuria al instante disminuyó enormemente mientras la miraba, sorprendido. No había imaginado que Shen Wanfeier tendría una reacción tan grande. Rápidamente limpió las lágrimas en sus mejillas y dijo: Feier, no llores. Es mi culpa, es todo mi culpa. He extendido demasiado mi amor, pero realmente no puedo vivir sin todas y cada una de ustedes. Si no hubiera ido a buscar a Tianer, ella ya estaría muerta. No puedo fallarle, ni puedo fallarte. ¿Puedes entender mi corazón? Sé que soy demasiado codicioso, pero y así soy yo, un alma codiciosa. Quiero abrazarte fuerte y nunca soltarte. Tú y tu bastardo, y dijo Shen Wanfeier con voz temblorosa. Al ver sus labios enojados y temblorosos, Zhou Weiqing se llenó de amor. Una vez más, él capturó sus labios. Bastardo seré. En ese instante, decidió cocinar el arroz primero. De esa forma, Feier no podría escapar. Tan pronto como ese pensamiento entró en su mente, las acciones de Zhou Weiqing se emocionaron aún más. Esta vez, él no soltaría sus labios tan fácilmente. Aprovechar ahora, e incluso si me golpean más tarde, ya sería una victoria. Además, ¿soportaría Feier darle una paliza más tarde? La ropa de Shen Wanfeier disminuyó una tras otra, y la expresión nerviosa en sus ojos se hizo más fuerte. Sin embargo, la mano de Zhou Weiqing sobre su espalda mantuvo el control sobre ella, sin permitir que su poderosa energía celestial explotara. Después de todo, anteriormente ella no tenía ninguna precaución contra él. Aún más, Shen Wanfeier no podía controlar su cuerpo. Bajo los toques invasivos y experimentados de Zhou Weiqing, incluso su alma temblaba mientras caían las defensas de su corazón. No, no, no. Shen Wanfeier estaba lamentando sus acciones, lamentando no haber hablado claramente cuando tuvo la oportunidad justo ahora. Sin embargo, parecía que ya era demasiado tarde y las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos, ya que su mirada era complicada. Ira, tristeza, dolor y desesperación. Zhou Weiqing había estado completamente inmerso en su disfrute, y su mano ya estaba en los pantalones de Shen Wanfeier, sosteniéndole las nalgas redondas y suaves, casi a punto de bajarlos. De repente, las lágrimas húmedas tocaron su rostro, él inconscientemente abrió los ojos, y su mirada se encontró con la de ella. Desesperación. Bruscamente, Zhou Weiqing vio esa gran desesperación en los ojos de Shen Wanfeier. Un escalofrío le recorrió la espalda. Aunque había querido hacer de Feier su propia mujer en este momento antes de escuchar la música, ahora que veía esa desesperación en el fondo de sus ojos, su corazón se contrajo de dolor y empujó con fuerza hacia abajo el rugiente fuego de la lujuria en su sangre. Levantando la cabeza inconscientemente, sus manos se detuvieron por completo. Feier, tú y... Las lágrimas de Shen Wanfeier cayeron aún más. Tú y tu bastardo. No soy Feier. No soy Feier. Esas palabras, en los oídos de Zhou Weiqing, fueron como una explosión, haciendo volar su mente en pedazos. ¿No es Feier? Entonces, ¿quién? No podría ser Binger, y con la personalidad de Binger, especialmente dado que ella ya conocía a Tianer y a él hace mucho tiempo, ¿cómo podía tener esa mirada de desesperación? Si no era Binger o Feier, y entonces solo podría ser I. Ella y yo ya era I. Todo el cuerpo de Zhou Weiqing voló hacia atrás como si hubiera sido electrocutado, tambaleándose a casi una docena de yardas mientras sus ojos se abrían en estado de shock. Una cierta carpa malvada debajo aún estaba de pie. Tú y eres Shen Wanxuer.